Buenas tardes, jóvenes. En la clase anterior habíamos visto la serie de Laurent. La serie de Laurent tenía esta forma, es decir, una función cualquiera analítica, una función de variable compleja analítica, se podía expresar como la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito, 1 sobre 2 veces pi por i, la integral por un contorno f de psi dividido sobre psi menos z sub 0 n más 1 por z menos z sub 0 a la n más la sumatoria más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, 1 sobre 2 pi i integral por el mismo contorno. No, disculpen, aquí es necesario remarcar, este es un contorno C, y es mayúscula, C minúscula, uno externo y el otro interno. Este es un anillo, si nos acordamos bien. F de psi sobre, en este caso vamos a tener psi menos z sub 0 a la menos n más 1 por z menos z sub 0 a la menos n. Esta, jóvenes, era la serie de Laurent. Entonces, nosotros aquí tenemos de que en términos generales esta función f de psi z menos o psi menos z sub 0 a la n más 1 es analítica en todo el anillo, porque z sub 0, acordémonos, tenemos nosotros esto así, z sub 0 es la parte inferior, este punto, el centro, entonces este psi está en cualquier punto de este anillo. Por lo tanto, nunca se hace 0 la parte de abajo. Entonces es analítica en todo, para cualquier valor de n. ¿Está bien? Para cualquier valor de n. Entonces, esto es lo que nosotros teníamos. Ahora, aquí podemos decir de que hay dos series. ¿Está bien? Que hay dos series. Esta primera serie, que vamos a ponerla así, primera serie, que la vamos a escribir como la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de un c sub n, z menos z sub 0 a la n. Es decir, todo esto es un valor determinado. ¿Por qué? Porque es una integral definida. Es una integral definida. Entonces, nosotros vemos, esta es la primera serie. Ahora, entonces, con esta serie que nosotros tenemos, vamos a ver de que esta serie converge en el círculo para todos los z menos z sub 0 que son menores que r. ¿Está bien? Y va a converger hacia esta función. Hacia esta función que vamos a llamar f1 de z. ¿Está bien? Es decir, cuando el z es z menos z sub 0 es menor que r, esto va a converger hacia alguna, si converge hacia algún valor. Esta es una función analítica. Esta es una función analítica. Y esta recibe el nombre de parte regular de la serie de Laurent. Bien, de la misma forma tenemos una segunda serie. La segunda serie
En este caso es evidente que es la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito, y vamos a poner c de menos n, z menos z sub 0 a la menos n. Nos damos cuenta, jóvenes, de que prácticamente es la misma integral, solo que cambiando n por menos n. Esta, de la misma forma que la anterior, converge, pero ya en otros rangos, cuando tenemos que el z menos z sub 0 es mayor que este r minúscula. Entonces, de la misma forma que en el caso anterior, esto va a converger. Si converge, es hacia esta función, f2, vamos a llamar. Y a esta es lo que se conoce como la parte principal de la serie de Lorentz. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta aquí? Bien, entonces esto solamente a manera de resumen y poder establecer, porque vamos a trabajar con estas dos series, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos ver. Bien, entonces, todo esto implica lo siguiente. Bueno, voy a escribirlo así, ¿no? Se ha demostrado, esto se ha realizado en la clase anterior, que si nosotros tenemos que 0 es menor o igual a r, menor que r menor o igual a infinito, entonces esta función f de z, me refiero a la función original, que es igual a f1 más f2 en todo caso, es analítica en el siguiente anillo. R es menor que z menos z sub 0 y es menor que el R. Justamente es esto. Estos dos límites nos implican los rangos en los cuales son, es decir, este es convergente si es menor que este y este es convergente si es mayor. Entonces, la intersección de estos nos da justamente este anillo. Y se puede desarrollar en una serie de Lorentz, que converge hacia la misma función, es decir, hacia ella. Y aquí nosotros tenemos de que este f de z se puede desarrollar como la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito, c sub k, z menos z sub 0 a la k, que va a ser igual a este f1 de z más f2 de z, y recalco de que esto se da si es que z menos z sub 0 está entre R y R. A esto le voy a llamar 1. ¿Qué cosa es f sub 1? Es igual a esta sumatoria. F sub 2 es igual a esta sumatoria. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas hasta el momento. ¿Todo está entendido?
Bien, entonces, si está todo entendido, vamos a continuar. Veamos los casos límites que se pueden dar. Este R minúscula es mayor o igual a 0 y este R mayúscula es menor o igual que infinito. Entonces los casos límites es cuando el R minúscula es igual a 0 y el R mayúscula es igual a infinito. Vamos a analizarlo por separado. Entonces vamos a decir nosotros lo siguiente, de que nuestro R es igual a 0. En este caso, la función, y me refiero a f de z, es analítica en el círculo que está entre 0, z menos z sub 0, R. En ese círculo es analítica. Pero hay que excluir lo siguiente, del cual excluimos el punto z sub 0. ¿Por qué lo excluimos el punto z sub 0? Porque si no lo excluimos, voy a tener ceros en la parte de abajo. ¿Está claro? Tengo que excluirlo para poder afirmar que es analítica. Bien, entonces, ¿por qué? Porque si no es indefinida. Entonces, este punto que tengo que excluir es un punto particular. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. En este caso, se dice que ese punto z sub 0 es un punto singular. Nosotros ya sabemos de que en física denominamos puntos singulares aquellos en los cuales tenemos una indeterminación. Habitualmente se hace igual a infinito. Entonces, en z sub 0, esta serie tiene una indeterminación. Una indeterminación que puedo levantarlo o no puedo levantarlo. ¿Está claro? Entonces, aquí tenemos un punto singular y es un punto único, por eso se le denomina aislado. ¿Está bien? De la función f. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, vamos a analizar cada una de estas dos series de potencias. F1 y F2 me refiero. Entonces tenemos la serie de potencias y vamos a comenzar por F1. F1 de Z es igual a la sumatoria N, voy a utilizar otra letra acá, igual a 0 hasta el infinito, C sub K, Z menos Z sub 0 a la K. Tenemos esa serie de potencias. Aquí hay que tener en cuenta que Z menos Z sub 0 es menor que R. Esta, por lo que hemos visto anteriormente, tiene el radio de convergencia para los valores de R que son mayores que 0. R mayor que 0. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que su suma, es decir, la suma de la serie, tiene derivada continua en el círculo que estamos nosotros estudiando, es decir, Z menos Z sub 0 menor que R. Muy bien, aquí vamos a analizar tres casos. Tenemos tres casos
para esto. ¿Está bien? Y son los siguientes. Veamos 3 posibles casos. Vamos a ver el caso A. En este caso vamos a considerar lo siguiente. La función tiene la siguiente forma. Aquí vamos a considerar de que f de z es igual solamente a f1 de z. Por algún motivo el f2 se hace igual a 0. Y esto es igual a la sumatoria k igual a 0 hasta el infinito, c sub k, z menos z sub 0 a la k. A ver, ¿qué número de expresión es? Este es el número 2, simplemente. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, número 2. Entonces, significa, aquí, bueno, vamos a escribirlo, es decir, todos los c de menos k son iguales a 0. Para k igual a 1, 2, hasta el infinito. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, esta serie de potencias converge cuando el R es mayor que 0 y se encuentra dentro del círculo. ¿Está bien? Entonces, veamos lo siguiente. Quiero que presten atención. A ver, vamos a ver. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Hemos dicho que es un punto singular aislado. ¿Está claro? Ese es un punto singular aislado de la función. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Si es que todos los c de menos k son iguales a 0, tengo solamente esto. Esta serie converge para el círculo, que es así. Y converge siempre porque el R es mayor que 0 y en todo caso el z menos z sub 0 está entre esos valores. Entonces, si se toma que f de z sub 0 es igual al f1 evaluado en z sub 0, si nosotros evaluamos en z sub 0, ¿está bien? Vamos a tener, cuando el k es igual a 0, tengo algo a la 0, tengo solamente el c sub 0. El c sub 1 va a ser 0 y todo lo demás va a ser 0 en z sub 0. Así que esto es igual a c sub 0, simplemente. Entonces, si nosotros tomamos ese valor, entonces esta función f de 1 de z es analítica en todo el círculo. Es decir, no solamente en el círculo menos el punto, sino incluido en el punto, porque podemos redefinirlo de esa forma. En este caso, nosotros tenemos que la singularidad se levanta. ¿Está bien? Entonces, la singularidad que tiene la función f en el punto S sub 0 se levanta. En este caso se dice lo siguiente, que el punto z sub 0 es
vamos a ponerlo así, un punto singular evitable. Es un punto singular evitable. ¿Por qué? Porque podemos evitarlo por medio de la redefinición de la función en ese punto. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Entonces, simplemente para terminar ese punto, en el caso de tener un punto singular evitable, se cumple que la integral por cualquier contorno cerrado de f de z de dz es igual a 0. ¿Por qué? Porque es una función analítica. Muy bien, ese es el caso A. Veamos el caso B. El caso B, vamos a considerar que la función analítica con la cual estamos trabajando, f de z, tiene la siguiente forma. F de z es igual a f1 de z más una sumatoria desde k igual a 1 hasta m de c de menos k sobre, aquí tenemos z menos z sub 0 a la k. Entonces podemos decir que esto es igual a la sumatoria desde k igual a menos m hasta el infinito de c sub k, z menos z sub 0 a la k. Esta va a ser nuestra expresión número 4. A ver, mejor pongamos 4 a esta expresión de acá y este 5. Muy bien. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que lo coloco acá, el c de menos m tiene que ser diferente de 0. ¿Qué significa, jóvenes? De que nosotros tenemos la primera serie completa, igual como la teníamos antes. Y de la segunda serie tenemos unos cuantos términos, los m primeros términos. Los m primeros términos. En este caso, nosotros vamos a considerar de que el c sub k es igual a 0 para, en todo caso aquí, sí, es igual a 0 para k igual a menos m más 1, menos m más 2, y así sucesivamente. Bien, entonces nosotros tenemos de que ya no es solamente un punto cero, es decir, varios términos, todos los términos de esta función, de esta serie, se hacen indeterminados. Entonces nosotros tenemos varios puntos singulares asociados con este z sub 0. En este caso, se dice que el punto z sub 0 es la denominación polo de la función f de z de orden m
Este orden m es lo que habitualmente conocemos como multiplicidad. ¿Está bien? Tiene una multiplicidad m. Aquí, jóvenes, si nosotros tenemos que el m es igual a 1, el punto z sub 0 se denomina polo simple. Muy bien, ahora, ya tenemos la definición de este punto, le llamamos polo simple, pero vamos a ver qué es lo que esto estaría significando, o qué es lo que nos está representando, o si podemos levantar la indeterminación. Ahora, dado que el límite cuando el z tiende a z sub 0 de f1 de z es igual a c sub 0 y vamos a tener aquí nosotros lo siguiente, el límite cuando z tiende a z sub 0 de la sumatoria k igual a 1 hasta m de c de menos k sobre z menos z sub 0 a la k. Esto es igual al límite cuando z tiende a z sub 0 de 1 sobre z menos z sub 0 a la k. No, disculpen, aquí ya estoy factorizando a la m y vamos a tener lo siguiente, c de menos m más c de menos m más 1 o menos 1 por z menos z sub 0 más y así sucesivamente hasta el c de menos 1 z menos z sub 0 a la m menos 1 y esto es igual al infinito. Entonces, dado que se cumple esto, a ver, creo que voy a hacer un poquito de espacio por acá. Para solo una expresión final necesito aquí. Entonces, dado que se cumple esto, entonces nosotros tenemos que el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual al infinito. A esta expresión le llamamos 6 y a esta le llamamos 7. Significa de que z sub 0 es un punto singular. Eso es lo que he querido mostrarles en este caso. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente cálculo. Si L es un contorno cerrado, jóvenes, voy a ponerlo así, contorno cerrado, orientado en sentido antihorario que contiene al punto z sub 0 y pertenece, es decir, se encuentra adentro, al círculo z menos z sub 0 menor que r,
tenemos lo siguiente. Que la integral a lo largo de ese contorno de f de z de dz es igual a la integral a lo largo del contorno de f1 de z de z más la sumatoria k igual a 1 hasta m c de menos k sobre z menos z sub 0 a la k de dz, y esto es igual, por lo que hemos visto anteriormente. En todo caso, esta integral es 0. ¿Está bien? Es igual a 0 más esta integral nos va a salir 2pi por c a la menos 1. ¿Eso por qué? Dado que tenemos la integral a lo largo de L, de d de z sobre z menos z sub 0, esto es igual a 2pi y la integral de d de z, por eso es que estas integrales se dan importantes, jóvenes, z menos z sub 0 a la k es igual a 0. Esto para acá igual a 2 y así sucesivamente, 3 hasta m. Entonces, solamente cuando el k es igual a 1, esa integral es diferente de 0. ¿Está bien? Cuando el k es igual a 1, la integral, aquí me faltó algo colocar. Sí, aquí me faltó la integral, jóvenes, disculpen. ¿Está bien? Entonces, solo cuando el k es igual a 1 tengo este resultado y por el c de menos 1. Todo lo demás es igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que la integral a lo largo de un contorno cerrado que se encuentra dentro de ese círculo y que contiene a z sub 0 de esta función analítica de dz es igual a 2pi y c de menos 1. Esto es 8. Jóvenes, ¿quedó entendido? Den alguna señal de vida, jóvenes. Muy bien. Veamos el caso C. Aquí ya tenemos las series completas. La función tiene la siguiente forma. F de z es igual a la sumatoria k igual a 0 hasta el infinito c sub k z menos z sub 0 a la k más la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito c de menos k sobre z menos z sub 0 a la k e igual a f1 de z más f2 de z. Es decir, tenemos en este caso la serie completa. Tenemos la serie completa. Bien, entonces, aquí, jóvenes, estamos considerando algunos c de menos k pueden ser igual a 0, igual que acá, pero tenemos un número finito que son iguales a 0. Entonces, en este caso, se dice, y quiero que quede claro antes de mencionar lo que digo, ¿no? Aquí nosotros tenemos, dado que f sub 2 es la sumatoria, pero infinita, esta sumatoria, tenemos que un número infinito de coeficientes c menos k, que son diferentes a 0. Entonces tengo un número infinito de
valores. No es como el caso anterior que tenía m polos, ¿está bien? O polos de un orden determinado, el primer orden hasta el enésimo orden. Aquí tengo infinitos. Entonces, en este caso, se dice que la función f de z tiene en el punto z igual a 0 una singularidad especial. ¿Está bien? Entonces, aquí, de nuevo, aquí hay algo que nosotros sabemos que, es decir, se sigue cumpliendo que el límite cuando el z tiende a z sub 0 de f1 de z, esto es igual a c sub 0 y la parte f1 sigue siendo analítica. ¿Está bien? Sin embargo, en términos generales, f sub 2 de z no tiende a ningún límite finito o infinito para z que tiende a z sub 0. Es decir, no podemos nosotros garantizar esa tendencia. ¿Está claro? Por el hecho de que es una suma infinita. Es una suma infinita. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Sea la siguiente función. E a la menos 1 sobre z al cuadrado. Esto es igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n sobre n factorial z a la menos 2n. Jóvenes, simplemente he utilizado la serie exponencial reemplazando este z al cuadrado. Ahí, ¿está bien? Entonces, esta función tiene una singularidad especial en el punto z igual a 0. En z igual a 0 no tiene límite. Esta función no tiene límite en z igual a 0. Vamos a ver a qué nos referimos. Que no tiene límite. De paso que vemos un poco cómo se realiza este cálculo. En efecto, si nosotros, o en todo caso voy a poner mejor así, para un z igual a x. Cuando nosotros hablamos de límite nos referimos que hay una tendencia de z hacia 0 por cualquier lado, por cualquier camino. ¿Está bien? Aquí nosotros vamos a tener que x es un número real. Podemos nosotros decir que tenemos una recta numérica y esta recta, este es el punto x, y entonces vamos a dibujar, este es el plano. Si nosotros dibujamos nuestro plano coordenado, este punto es el punto z igual a 0, entonces tenemos z igual a x y vamos a acercarnos de esta forma. ¿Está bien?
nos acercamos por la recta numérica. Eso es lo que representa esto que acabo de escribir. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, en este caso, que el exponente o la exponencial de menos 1 sobre x al cuadrado, esto va a tender a 0 cuando el x tiende a 0. Ahora, sin embargo, si nosotros decimos de que z es igual a un i sobre n, ¿está bien? Entonces, en este caso vamos a tener lo siguiente, que el exponente de menos 1 sobre z al cuadrado es igual al exponente de n al cuadrado, y esto tiende al más infinito cuando el n tiende al infinito. ¿Está bien? Entonces, nosotros vemos que esta función, eligiendo dos caminos distintos, no llegan al mismo límite. Por lo tanto, no existe el límite. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces, nosotros aquí tenemos lo siguiente. Esto es un ejemplo del hecho de que el límite no existe, por lo cual se le denomina punto singular especial. ¿Está bien? Punto singular especial. Sin embargo, para cualquier contorno L, de nuevo, cerrado, orientado en sentido antihorario, que pertenece al círculo y dentro del cual se encuentra el z sub 0, es decir, estas mismas condiciones, les voy a copiarlo mejor para que quede eso. Entonces, esto simplemente lo borro. Y esto lo copio, es decir, estas mismas condiciones. Se cumple lo siguiente, de que la integral a lo largo de L, f de z, de dz, es igual a 2 pi i c de menos 1. Es decir, se obtiene el mismo resultado. ¿Por qué se obtiene el mismo resultado? Porque fíjense, todas las integrales que tienen con el k mayor a 1 se hacen 0 por esta misma razón, así que solamente nos queda con el k igual a 1 por las mismas consideraciones. Esta es nuestra expresión número 10. Entonces, tenemos estas relaciones para estos puntos singulares aislados, los cuales son, vuelvo a repetir, el primero es evitable, los otros los llamamos polos, y estos son puntos singulares especiales. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, esto es lo que tiene que ver con los puntos singulares aislados. Hay otros puntos singulares cuando el R mayúscula tiende al infinito, pero por el momento estos son los puntos singulares aislados.